Vengo de una familia de aviadores. Mi abuelo es el que está ahí al medio. Volaba en aviones cuando los aviones en Chile todavía eran aviones biplanos. Y lo único que hacían era repartir el correo en el sur de Chile. Esto de alguna forma nunca pensé que podía llegar a marcar mi vida. Luego mi abuelo se hizo aviador de la Fuerza Aérea de Chile y estuvo allí hasta que envejeció y se jubiló. No solo eso, como vengo de una familia de aviadores, mi padre es aviador. Mi padre se casó con mi madre, que era hija de mi abuelo, que era aviador. Por lo tanto, todos heredamos esta condición de empezar a saber cómo aprender a volar. Una de las cosas que yo más le agradezco a mi madre, y es la que está ahí en la foto, ¿no? Estamos grabando nuestro primer comercial, debo tener como 5 o 6 años. Y tal vez lo que mi madre siempre hizo fue dejarme hacer cosas. Y eso de alguna forma cambió mi vida de manera vital. Vengo de un país donde además la magia ocurre, como en el desierto de Atacama, donde a veces cada 4 años el desierto florece y cambia completamente. Y esta condición de unión con la naturaleza ha fijado que tengamos un entorno cambiante sobre el cual siempre nos podemos adaptar para crear nuevas realidades. Además, vengo de una ciudad que está allá, al fin del mundo, cerca de la Antártica, que tiene como frontera el Océano Pacífico, la cordillera de los Andes y el desierto más seco del mundo. Desde allá vengo yo. Vengo de una ciudad, Santiago de Chile, donde se conjuga el arte de lo urbano con la naturaleza de la cordillera de los Andes. Y esa es parte de la historia que les quiero contar hoy día. Y que parte allá, hace varios años ya, el año 1989, cuando mi hermano Rodrigo, el Rorro, los chilenos somos buenos para poner sobrenombres a las personas. El Rorro me invita y me dice, vamos a ir a la montaña. Yo le digo, pero ¿cómo? ¿A dónde quieres ir a la montaña? Vamos a ir al Cerro El Plomo, un cerro que tiene más de 5.000 metros. Le digo, pero a mí no me gusta subir cerros. No estoy preparado, no me gusta el frío. No te preocupes, me dijo él. Yo voy a conseguir todo lo que necesitamos para que tú puedas ir a la montaña. Nos pusimos a entrenar y no nos dimos ni cuenta. Y el día menos pensado estaba yo ahí, frente a la montaña, esperando escalar esta cordillera. Esto es muy relevante porque uno podría pensar que estábamos muy entusiasmados y un poco yo creo que mi cara era más parecida a esto, ¿no? Tratando de entender qué es lo que realmente íbamos a hacer. Era un cerro que tiene mal de altura, uno de los cerros más fríos de la cordillera, un cerro difícil de escalar, con escalada mixta, y yo estaba allí habiendo entrenado solo 3 meses. Empezamos a escalar de noche y caminando por la nieve, ya cuando nos llegaba hasta la rodilla, cada vez se hacía más difícil. Hacía mucho frío. Nos empezamos a quedar solos. Algunas de las otras cordadas empezaron a bajar. Y lo que allí ocurrió es que mi hermano, que era el líder de la cordada, nos dice, tenemos que tomar una sopa. Perfecto, le digo yo. Saco la cocinilla. Claudio, nuestro otro compañero que iba, saca la comida. Mi hermano me mira y me dice, por favor, pásame los fósforos para encender la cocinilla. No, le digo yo, los fósforos los trajiste tú. No, me dice, yo no traje los fósforos. Claudio, ¿tú trajiste los fósforos? No, dice Claudio, yo tampoco traje los fósforos. Ninguno de los 3 había llevado lo que era esencial para sobrevivir. Y estando arriba en la montaña, estábamos ahí, a 200 metros de la cumbre. Y mi hermano, como jefe de cordada, dice, tenemos que tomar una decisión. Vamos a volver. Yo digo, pero ¿cómo, Rodrigo? Hemos estado 3 meses entrenando para llegar a la cumbre de esta montaña, nos hemos estado preparando, tenemos el equipo, tenemos la motivación, tenemos las ganas, tenemos todo. La cumbre está allí a 200 metros. No, dice él, tenemos que bajar. Y empezamos a descender desde esa montaña. Y allí es cuando empiezan a aparecer todos tus monstruos, ¿no? ¿Por qué vine? ¿Por qué vine a este lugar? ¿Por qué estoy aquí pasando frío? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no estamos llegando a la cumbre? Que era nuestra gran señal de éxito. Cuando ya empezamos a bajar, estábamos en un mirador y mi hermano me dice, ven, me dice, acércate. Yo todavía, ¿no es cierto?, ahí rumiando mis pensamientos, me dice,
por esto es que venimos a la montaña. Y era un paisaje impactante. Me dice, venimos a la montaña porque en la montaña podemos encontrar a Dios. Y esto caló tan profundamente en mí que me quedé con eso durante muchos meses. ¿Cómo encontrar nuestra fuente de creación? ¿Cómo encontrar lo esencial de lo que somos? ¿Cómo encontrar aquello que es lo mejor de lo que somos y sabemos de hacer? 3 años después de esta historia, cuando nos dimos cuenta que lo importante no siempre es la meta, sino lo que es verdaderamente importante es cómo vas a elegir vivir ese camino. 3 años después, el 14 de agosto del año 92, la expedición chilena de la Universidad Católica hacía cumbre en el Everest, después de 10 años de intentos. Cristian García Huidobro hizo cumbre, la primera cumbre en el Everest para Chile, y eso cambió la historia del montañismo. Esto es muy relevante porque la verdadera foto de cumbre para ellos nunca estuvo en la cumbre. Siempre decían que la verdadera foto de cumbre está allí cuando estás de vuelta en el campamento base. Allí están todos los que fueron parte de esa expedición. Y solamente quisiera detenerme en algunos de ellos. Algunos de ellos ya no están con nosotros. Uno de ellos es Alberto Gana, que fue alumno de uno de las expediciones. Y Tito un día me dice, Andrés, me dice, te necesito. ¿Para qué? Le digo yo, estábamos en la universidad estudiando arquitectura. Me dice, te necesito. ¿Para qué? Para que hagamos un programa en la montaña. ¡Fum! Volví a ese primer momento con mi hermano en la montaña. ¡Fum! Volví a ese momento en que la expedición hacía cumbre en el Everest. Y le dije, vamos. Sí, me dijo él. Yo creo que en ese entorno tú te vas a desenvolver bien. Y nos fuimos a la montaña y allí fui donde conocí a la gente que había estado en la expedición del Everest. Claudio Lucero, que fue mi maestro de montaña, con quien aprendí absolutamente todo lo que sé de montañismo. Él fue el profesor de todos los que estuvieron en esa expedición. Y con él recorrimos montones de lugares de Chile, Sudamérica, conociendo gente y viendo cómo la naturaleza podía transformar el propósito, la identidad, las relaciones de otros. ¿Cómo podríamos generar verdaderos cambios vitales a través de la naturaleza? Allí conocí también a Cristian Buracchio, un tipo apasionado por la fotografía, el camarógrafo de la expedición. Con una pasión por hacer lo que haces con excelencia, con calidad. Y uno se iba impregnando de estas personas para seguir creciendo. Armamos nuestra propia cordada. Nos íbamos a la montaña durante semanas. Yo estaba 2 días en Santiago, me iba 2 semanas a la cordillera y volvía. Y así todo podíamos seguir avanzando, seguir creciendo, seguir estudiando. Porque lo más importante en cualquier desafío de equipo es elegir con quién vas. Es necesario para eso generar un estado de conexión que sea poderoso. Cuando vas a la montaña es tu vida la que está en juego. Por lo tanto, la calidad y la excelencia de lo que tus compañeros de equipo hacen es fundamental para tener éxito. Poder mirar la vida desde otra perspectiva, desde otros lugares. Y eso me lleva a esta segunda historia. Cuando mi hermano Gonzalo, Chalo, era adolescente, tuvo un accidente. Y en una operación que duró muchas horas, le ayudaron a recuperar su ojo. Y eso hizo que él viera la realidad de una forma completamente diferente a la que la vemos todos. Esto que a veces uno elige y dice, hoy día me levanté positivo, o hoy día voy a ver una realidad un poco más oscura, él lo tenía y lo ha tenido frente a sus ojos durante muchos años. Afortunadamente, eligió ver la realidad desde lo más hermoso y lo positivo de la música. Después de este accidente que ocurrió cuando era adolescente, soltó la bicicleta y se dedicó a la música. Y al dedicarse a la música se transformó en uno de los mejores percusionistas de tambor africano en Chile. Estudió con los mejores maestros de África. Y un día cuando él estaba al fondo del patio arreglando su tambor, yo le dije, eso vamos a hacer, le dije. Vamos a utilizar el tambor para transformar vidas. Vamos a llevar los tambores a las empresas. Y me dijo, estás loco, me dijo. Las empresas no hacen eso. Los gerentes no hacen música, no tocan tambores. Los vamos a hacer, le dije yo. Entonces fui
Y me di cuenta que tu mente no puede vencer aquello que es esencial a tu ser. Fui hacia mí mismo. Y luego en esas conversaciones internas fui a hablar con Nico, un gran amigo, con quien habíamos construido el Centro STEP, el primer centro de aprendizaje experiencial en Santiago de Chile. Y le digo a Nico, Nico, tengo una idea, quiero hacer esto con los tambores africanos. Y Nico me dice, yo quiero ser tu socio, me dice. Me voy de vacaciones hoy día y cuando vuelva quiero que conversemos de este proyecto de la música y los tambores. 4 días después me llaman por teléfono para decirme que Nico había fallecido en un accidente. No solo eso, un mes después mi abuelo también partió. Esto fue un golpe de timón para mi vida. Esto que queremos que los contextos cambien o que los podemos cambiar, cuando tú pierdes lo que más amas, te hacen darle un golpe de timón fundamental para que tu vida cambie de manera significativa. Así que un día recibí una llamada telefónica donde François, un consultor amigo mío, me dice, Andrés, yo sé que tienes una idea con los tambores. Sí, le digo yo, pero no tengo nada. No importa, me dice, yo ya lo vendí y tenemos que hacer una experiencia con tambores con 70 personas. Y esa fue la primera vez que empezamos y nos lanzamos. Y fue volver a vivir este infierno de tus pensamientos que están ahí todo el tiempo, rumiando dentro tuyo, para poder saber cómo en algún minuto vas a decidir salir de ese lugar para empezar a hacer cosas nuevas. Salir de esa caja que es tu caja interna y empezar a pensar desde otro nivel. Volver a conectarte con el ser niño. Ahí estoy yo en blanco y negro a los 9 años. Ahí al medio está mi hijo Ángel a los 9 años. Y está mi hijo Sebastián a los 9 años. ¿Cómo transferir esto para que ellos también puedan crecer desde estos recursos? Nos aventuramos con la música y los tambores y los hemos llevado a cientos de miles de personas. ¿Para qué? Para transformar ese contexto, para transformar esa identidad, para transformar esas relaciones, para construir un propósito que sea significativo. Porque a veces sentimos que tenemos que avanzar solos. Y eso es una fantasía. Es una fantasía porque siempre necesitamos de otro. Es mucho más fácil avanzar con otro. Tenemos que abrir esos espacios de creatividad que nos conecten con la pintura, con el arte, con la música, para seguir avanzando y seguir creciendo con todo este espíritu creativo. Aunque no lo crean, el que está ahí al medio soy yo. En un universo completamente diferente desde el mundo del clown. Un día Sebastián me dice, papá, me gustaría ir a la luna. Entonces le digo, hijo, pero para ir a la luna necesitamos un cohete. Entonces me dice, construyamos un cohete. Claro, le digo yo, construyamos un cohete. Y estuvimos toda una tarde construyendo un cohete, ese que ven ahí en la pantalla, ¿no? Lo metí adentro del cohete, hicimos el despegue. Él sintió que viajaba hasta la órbita de la Tierra. Y hasta el día de hoy se acuerda de ello. Y es que así podemos construir no solo nuestra vida, sino que también la vida de otros. Y eso me lleva a esta última historia. Argentina, Buenos Aires. Donde conocí a una mujer que también había rumiado, sus pensamientos y sus demonios habían estado presentes allí en ella durante muchos años. Y de alguna forma había evolucionado también como una mariposa. Lo más lindo de ello es que cuando te encuentras con las personas apropiadas, empiezas a construir un universo que ni siquiera te imaginas. Cuando nos encontramos con Patri llegó a mi casa, yo ya había empezado a pintar y me dice, ¿qué hacen todos estos cuadros acá? Yo solo me había puesto a pintar porque tenía interés por pintar. No, me dijo ella, tenemos que hacer una exposición. Y ella armó mi primera exposición de fotografía, perdón, mi primera exposición de pintura y se vendieron todos los cuadros. Y fue así como, ¿what? ¿Qué está ocurriendo? Tenemos que hacer otra, así que ponte a pintar. Ustedes no saben lo que es estar casado con una argentina, ¿no? Ponte a pintar. Me puse a pintar. Hice otra exposición, se vendieron todos los cuadros. ¡Wow! Aquí tenemos algo. Tanto así que elaboramos un proyecto que tuvo muchos financiamientos. 3 años de financiamiento donde pudimos llegar a miles de personas, no solo con las obras, con cosas más pequeñas, cosas para la casa, donde el arte era parte de todos los días. No solo eso, decidimos enseñarle a otros a crecer desde el arte, a crecer desde la pintura, desde la fotografía, desde el teatro, desde el clown, desde el circo, desde las construcciones. Elaboramos programas que tuvieran que ver con la experiencia de comer. Y ahí invitamos a mi hermana Nina, que es experta chocolatera, a hacer experiencias con chocolate para que la gente viviera diferentes experiencias a través de la poesía, la literatura y de saborear un chocolate que estaba inspirado en un cuadro o en un poema.
Seguimos además impactando a otros a través de la risa, a conectarte con tu mundo creativo para entender que puedes levantar el mundo a un lugar completamente diferente. Y aquí es donde está la clave. Poder construir ese propósito, poder construir relaciones poderosas, poder desarrollar tu identidad de manera genuina. Esta es la última foto que le tomé a mi papá hace 30 años. La última imagen que tengo de él es cuando iba caminando con su maleta al aeropuerto. Se fue a Costa Rica a trabajar. Y en algún punto de nuestra historia perdimos el contacto. Perdimos nuestra relación. Desapareció de mi vida. Hace exactamente un año más o menos, recibimos una llamada. Nos decían que aparentemente una persona inescrupulosa, sin principios, sin valores, se había tratado de aprovechar de él y estaba poniendo en riesgo todo el patrimonio de nuestra familia. Su jubilación, la casa de mi familia, la herencia de mi abuelo. Así que en ese minuto me di cuenta que tenía que tomar una decisión. Me fui a Costa Rica a encontrar a mi padre después de 30 años. Habíamos crecido con la idea de que mi padre se fue, nos abandonó, nunca quiso saber de nosotros y nos dimos cuenta de que no era cierto, de que la historia había sido otra. Y cuando me encontré con él frente a frente y lo miré a los ojos, le dije, papá, ¿no habrá pasado demasiado tiempo? Lloramos juntos toda una tarde, nos pusimos al día después de 30 años. Ya tiene 90 años, probablemente le queden pocos años de vida. Nos volvimos a encontrar. Y ahí me di cuenta que el pilar de las relaciones había estado fracturado en mí. Pese a todo el éxito, a todo el propósito, a toda la identidad que había desarrollado. Porque basta que un pilar de esos tres no esté en armonía para que tu vida empiece a dejar de funcionar. Entonces nos esforzamos mucho por crear líderes, crear equipos, ser mejores y no tomamos conciencia de aquello que realmente nos está ocurriendo. Porque para cambiar tu mundo externo es necesario generar transformaciones internas que sean poderosas. Tu mundo interno puede transformar tu mundo externo, solo si tú lo permites. Cuando eliges a las personas apropiadas, cuando eliges a tus maestros, aquellos que te van a enseñar a crecer, a ser padre, cuando constituyes tu equipo, y esto es lo que yo llamo mi equipo íntimo, ¿sabes cuál es tu propósito? No solo eso, te rodeas de gente que está mejor que tú para poder crecer. Creas entornos de creación, generas entornos de cambio. La incertidumbre no existe porque la creencia de transformar cualquier circunstancia está dentro tuyo. Generamos un estado de crecimiento con propósito. Nos transformamos en arquitectos de nuestro propio crecimiento. Entonces, para crear un cambio vital deliberado, necesito generar un cambio de contexto. Necesito tomar conciencia de que algo puede cambiar. Y eso algo que puede cambiar es tu contexto y al mismo tiempo una transformación vital. Y fíjate que tienen el signo de la multiplicación porque tu transformación vital hace que tu crecimiento sea exponencial. Que vayas mucho más allá de donde siquiera lo habías imaginado. Quiero terminar esta mañana contándoles esta historia. Hace ya más de 25 años, cuando con Nico construimos el Centro STEP, construimos este desafío que se llama el trapecio. El trapecio que es un poste que está a 7 metros del suelo con una plataforma que tiene 35 por 35 centímetros, donde tú te paras simplemente con las zapatillas. Y te paras ahí y todo este poste se mueve. Se mueve. Entonces, antes de saltar tienes que lograr calmar ese estado interno. Y si tú tomas cierta posición, el poste se detiene. Cuando yo estaba en ese minuto, Nico me dijo, ahora que estás bien, me dijo, ahora que estás centrado, ¿a quién le vas a dedicar este salto? Yo le dije, este salto se lo voy a dedicar a mi familia, a mis hijos, porque todo lo que ocurre aquí dentro ocurre afuera. Entonces me dijo, cuando estés listo, cuenta hasta 3 y salta.
Yo ahí parado en la plataforma, conté 1, 2, 3. Y ese salto es lo que llamamos el salto del león. Te tienes que tomar del trapecio y esa sensación te cambia la vida para siempre. Cuando bajé y lloramos juntos, nos abrazamos, Nico me miró y me dijo, Camus me dijo, a partir de hoy vas a poder saltar y llegar a cualquier lugar. Y eso es lo que ha quedado en mí para siempre, para generar cambios vitales que sean poderosos. Entonces les pregunto, ¿cuál es tu próximo salto? ¿Cuál es el próximo salto que quieres dar en tu vida? Muchas gracias.